La mayoría de las personas viene a la iglesia cada domingo esperando que el predicador toque algún tema que sea relevante para su vida. Cómo luchar eficazmente con la ira y la impaciencia, o con el temor y la ansiedad, o cuáles son los principios que pueden ayudarme a tener una mejor relación matrimonial, o en la crianza de nuestros hijos. Y no es que haya nada de malo en abordar esos temas desde el púlpito, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si de antemano, unos días antes, se anunciara que el tema que vamos a exponer el domingo es la gloria de Cristo en su estado preencarnado? Es decir, la gloria que Cristo tenía antes de nacer como hombre en este mundo. Honestamente, ¿cuántos vendrían a la iglesia esa mañana con expectativa? Pensando dentro de sí, ¡wow! Eso era exactamente lo que yo necesitaba oír. Pero yo me temo que esa no sería la reacción de la mayoría. Y precisamente por eso, el miércoles me le acerqué a Miguel, que estaba dirigiendo el culto de oración, y le dije, no avises cuál es el título de mi mensaje. Porque es precisamente acerca de eso que yo voy a estar hablando en esta mañana como parte de la serie que iniciamos el domingo pasado y que hemos titulado Ved al Cristo Rey de Gloria. Ahora yo espero, es mi oración, que al concluir este servicio, muchos de ustedes, y yo esperaría mejor que todos ustedes, salgan de este lugar convencidos de que pocos temas pueden ser tan relevantes como ese para nuestra vida aquí y ahora. Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué hay tantas personas sufriendo crisis de ansiedad y de temor, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos? Porque esta es una generación sumamente subjetiva, sumamente individualista y sumamente egocéntrica. Cuando una persona está centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor, la ansiedad serán el resultado casi inevitable. Ahora, ¿saben lo triste de esto? Que muchas iglesias, y probablemente sin quererlo, están llevando a los cristianos a esa situación, a estar demasiado enfocados en sí mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, el hombre y sus problemas, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Hace unas décadas atrás, en una serie de sermones que predicó el Dr. Martin Lloyd-Jones entre 1955 y 1956, hace ya un tiempo de eso, el Dr. Lloyd-Jones dijo, quizás la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y alabanza. Estamos demasiado preocupados por nuestros estados de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el Evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra redentora de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo es que el ¿cómo me hace sentir esto? Ha venido a ser hoy más importante que ¿quién es el Dios al cual adoro y en el cual confío? ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Mis hermanos, nuestro ego es un eje demasiado débil para poner a girar nuestra vida en torno a él. Demasiado débil. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, escuchen una vez más a Martin Lloyd-Jones.
en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento en esa visión de la gloria de Dios que se nos narra en el capítulo 6 del libro de Isaías. Yo voy a volver a ese pasaje más adelante. Pero por ahora solo quiero que ustedes lean conmigo los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Isaías, poniendo un poco de imaginación. Y en esto, niños, ustedes tienen muchas veces ventaja sobre nosotros los adultos. Así que yo quiero que ustedes, niños, se imaginen que lo que Isaías experimentó en el capítulo 6 ocurra en este edificio hoy en la mañana. Dice Isaías, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es una visión, evidentemente no fue así literal, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Se imaginan ustedes una visión así? Bueno, ahora déjenme preguntar, ¿ustedes creen que después de tener una experiencia como esa, Isaías estaba preocupado porque él tenía unas cuantas libras de más? ¿O tal vez porque esa mañana su vecino no lo saludó? No, yo no creo. Miren, mis hermanos, cuando un hombre adquiere una perspectiva de la gloria de Dios, como la que adquirió Isaías, en ese momento las cosas triviales desaparecen como por arte de magia. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, lo que yo pretendo hacer en esta mañana, es llevarlos a contemplar la gloria que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de encarnarse, es decir, antes de nacer en el vientre de una virgen llamada María, con la esperanza de que todos nosotros salgamos de este lugar tan extasiados, tan maravillados, tan asombrados por esa gloria, que todos los aspectos de nuestra vida comiencen a ser contemplados en función de esa gloria. Y ahora yo les pido que vayan conmigo una vez más al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17. Por supuesto, yo no voy a leer todo lo que Alberich leyó hace un momento. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y luego el versículo 24. El Señor Jesucristo en este pasaje está llegando al final de su ministerio en este mundo. Unas horas más tarde sería apresado por una turba guiada por los líderes religiosos de Israel, sería juzgado y condenado a morir en una cruz, pero en ese momento tan crítico de su vida, el Señor Jesucristo no estaba enfocado en su sufrimiento. El foco de atención de nuestro Señor fue la obra de redención que Él vino a hacer y el impacto que esa salvación habría de producir en aquellos que iban a creer en Él. Y ahora dice en el capítulo 17, versículos 1 al 5, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado vida eterna, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora noten con atención el versículo 5. Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, mis hermanos, si hay algo obvio en estos versículos que nosotros acabamos de leer, es que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en un pesebre hace 2000 años. Dice en el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera creado, ya Cristo existía, en perfecta comunión con el Padre, compartiendo con Él su gloria. Es por eso que en el Nuevo Testamento se enfatiza tanto la idea de que Cristo vino a este mundo. Él vino de otro lugar. Hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 13, el Señor le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y para que no haya ninguna duda de quién es ese Hijo del Hombre que está en el cielo y que al mismo tiempo estaba allí hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 6 el Señor fue todavía más claro. Juan capítulo 6 en el discurso del pan de vida. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, por eso es que alguien decía que el Señor Jesucristo o era un demente, o era un megalómano, o era Dios. Con Él no hay alternativas. Yo descendí del cielo, dice Él. Versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es por eso que más adelante, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, Abraham se gozó en ver mi día, lo vio y se gozó. Y los fariseos le preguntan, ¿tú no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham? Y el Señor les responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice allí, antes que Abraham fuese, yo era. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ustedes están delante de aquel que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, desde la zarza ardiendo, yo soy el que soy, el eterno presente de Dios. Por eso los judíos querían matarlo. Sí, Jesús nació como hombre en un tiempo específico, en un lugar geográfico específico, pero es al mismo tiempo el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que no solo existía en perfecta comunión con el Padre, sino que compartía con Él su gloria. Ahora, dado que en este sermón y en toda esta serie vamos a estar hablando mucho acerca de la gloria de Dios en la persona de Cristo, permítanme explicar el significado de esta frase. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos estamos refiriendo al conjunto de características
que hacen de Dios el ser más asombroso, el ser más satisfactorio y el ser más deleitoso de contemplar en todo el universo. Hace unos años tuve que hacer un viaje a Canadá por un asunto ministerial. Y Josué y Teresa, que vivían allá todavía para ese tiempo, tuvieron la gentileza de llevarme a las cataratas del Niágara. Yo todavía recuerdo perfectamente ese día, me acuerdo acercándome a las cataratas. Aquello es un escenario sencillamente espectacular. Es el tipo de cosa que de una manera natural te llevan a exclamar boquiabierto, ¡wow! ¡Wow! Bueno, yo no quiero ser irreverente en esta mañana, pero lo que estoy tratando de decir es que en todo el universo no hay ningún ser que sea más digno de ese wow que Dios. ¿Se entiende así? Yo espero, niños, que ustedes también lo entiendan. No hay en todo el universo ningún ser más digno de ese wow que Dios. Nadie es más asombroso, nadie es más majestuoso, nadie es más valioso y deleitoso. La Biblia describe a nuestro Dios como un ser espiritual y único que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, autoexistente, no depende de nada ni de nadie para existir y ser feliz, inmutable, no cambia, infinito, no tiene límites, es eterno, incomprensible, omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, todo lo puede, sabio, santo, justo, misericordioso, paciente, lleno de gracia y de verdad, el creador de todo cuanto existe, el rey soberano de todo el universo y el que ha de juzgar algún día a toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y lo que nuestro Señor Jesucristo está expresando en esta oración de Juan 17 es que en la eternidad pasada, antes de Él hacerse hombre, Él compartía cada una de esas características con Dios el Padre y Dios el Espíritu. Él es el resplandor de su gloria, dice en Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. Acompáñenme una vez más a Isaías 6. Hay algo aquí que yo quiero que ustedes vean. Isaías, capítulo 6. Ya nosotros vimos cómo Isaías describe la visión que él tuvo diciendo, yo vi al Señor. Y los ángeles, los serafines, que están en el trono, cantan diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías reacciona cuando ve esta visión, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero entonces, unos ángeles vienen en una forma simbólica con un carbón encendido y toca los labios de Isaías. Esta es la versión antiguo testamentaria de Primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías confesó su pecado, Dios lo purificó y lo llamó al ministerio. Dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bien, ahora por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Es por eso que nosotros insistimos tanto en el hecho de que la Biblia se interpreta con ella misma. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia.
En Juan capítulo 12, en el versículo 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, los judíos no creían en él. ¿En quién? Bueno, dice en el versículo anterior, estas cosas habló Jesús. No creían en Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso es Isaías 53. Pero ahora dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Él está citando Isaías 6, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Mis hermanos, el sujeto de esa oración no es otro que Jesús. Lo que Isaías vio en el templo aquel día no fue otra cosa que la gloria del Señor Jesucristo antes de hacerse hombre. De paso, un paréntesis. Este es uno de esos textos de las Escrituras que al conectarse con el Nuevo Testamento nos muestran claramente la Trinidad de Dios. Ese no es mi tema hoy, pero yo no pude resistir la tentación. Vayan a Hechos 28. Hechos 28. El apóstol Pablo está predicando a los judíos en Roma. Muchos de ellos manifiestan animadversión hacia Pablo. Y dice en el versículo 25 de Hechos 28, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo, ve a este pueblo y dile de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, el texto de Isaías 6. Así que en Isaías 6, obviamente estaba Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, obviamente estaba Dios el Hijo, obviamente estaba Dios, el Espíritu Santo, hablando a través del profeta Isaías. La Trinidad de Dios. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba en la eternidad de una perfecta comunión trinitaria con el Padre y el Espíritu y compartía con ellos su gloria. Bien, con esto en mente, ahora quiero que vayamos de nuevo a Juan 17. Juan 17. Versículo 5. Creo que ahora podemos entender mejor lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Voy a decir lo que dije el domingo pasado. Yo sé que ya algunos de nosotros salimos de las aulas hace tiempo, pero no hay que saber mucha gramática para ver que el verbo que se usa allí está en el pasado, tiempo pasado, con aquella gloria que tuve contigo. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó con esa gloria? Porque obviamente el Señor está diciendo, Padre, hubo un cambio. Y ahora yo te pido que tú me glorifiques con esa gloria que yo tuve contigo, antes de que el mundo fuese. ¿Significa eso que debido a su encarnación Jesucristo dejó de ser glorioso? Miren, mis hermanos, esto es delicado, esto es un terreno que debemos pisar con cuidado. ¿Dejó Jesucristo de ser glorioso cuando se hizo hombre? Bueno, el problema es que si Cristo dejó de ser glorioso, eso significaría que dejó de ser Dios, porque Dios es glorioso. Y si hay algo claro en las Escrituras, es que después de su nacimiento, el Señor Jesucristo era 100% hombre, era 100% Dios. 100%. En otras palabras, Jesucristo poseía todas las características que hacen que Dios sea Dios y poseía todas las características que hacen que el hombre sea hombre, excepto el pecado. Él nunca pecó.
Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que la fe cristiana encierra un gran misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Recuerdan 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Allí no dice que Dios dejó de ser Dios al tomar un cuerpo de carne. No, allí dice que Dios se manifestó como Dios en ese cuerpo de carne. Es decir, en esa naturaleza humana que Cristo asumió en el vientre de la Virgen María. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, con eso me basta. El Señor le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mis hermanos, no hubo un solo instante durante la vida y ministerio del Señor Jesucristo en que Él dejara de ser Dios. Y por lo tanto, no hubo un solo instante en la vida del Señor Jesucristo en que Él dejara de ser glorioso. Pero, si están durmiendo, despierten. Pero, y miren hermanos, déjenme decirles algo. Comprender lo que yo voy a decir ahora es una de las cosas para mí más asombrosas de la salvación. Más asombrosas. Al hacerse hombre, Cristo ocultó el brillo de su divinidad con el velo de su humanidad. Cristo ocultó el velo de su divinidad, el brillo de su divinidad con el velo de su humanidad. Déjenme poner esto en la manera más sencilla que yo puedo. Ustedes recuerdan que decíamos el domingo pasado cómo Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque al estar expuesto a la gloria de Dios en el monte por 40 días, cuando bajó su piel brillaba. Ahora, ese velo que Moisés se puso no eliminó la gloria de su piel. No la desvaneció. Simplemente la ocultó. Bueno, algo similar fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre. Su naturaleza humana fue como un velo que ocultó momentáneamente el brillo de su gloria. La naturaleza humana no la apagó. La naturaleza humana la ocultó. La diferencia es que en el caso del Señor, su brillo no era el mero reflejo de la gloria de otro, como fue en el caso de Moisés, sino el brillo de su propia gloria. ¿Ustedes recuerdan la escena de la transfiguración? ¿Recuerdan la escena? Mateo 17. El Señor Jesucristo tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió con ellos a un monte muy alto. Y estando en la cima de la montaña, dice en el versículo 1, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos, los de Cristo, se hicieron blancos como la luz. Ahora noten, no fue que una luz vino del cielo y se posó sobre el Señor Jesucristo. Lo que se está describiendo aquí es una luz potente que emanó de sí mismo. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos adquirieron un brillo sobrenatural, como cuando nosotros vemos repentinamente el resplandor de un relámpago en medio de la noche. ¿Saben qué fue lo que sucedió en el monte de la transfiguración? Que el Señor permitió momentáneamente que el velo de su humanidad no ocultara por completo el resplandor de su divinidad. Eso fue lo que ocurrió. Muchos años más tarde, Pedro habría de referirse a esta escena
Y dice en su segunda carta, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros vimos su majestad. Eso fue lo que transformó al cobarde Pedro en el hombre que luego dará su vida por el Señor. Juan el apóstol escribió en su evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ellos se les dio a probar un poco de la gloria infinita de nuestro Señor, hasta donde ellos podían aguantarla como seres humanos. Esa fue, mi hermano amado, mi hermana amada, la gloria que nuestro bendito Señor y Salvador estuvo dispuesto a dejar de lado para venir a salvarnos. Él pudo haber venido a este mundo como un rey glorioso, con un cuerpo resplandeciente, lleno de pompa, lleno de majestad. Él pudo haber habitado en un palacio que hiciera que el Taj Mahal se viera como una casita de cartón. Pero por amor a ti y a mí, Él decidió nacer en un pesebre. Él decidió venir al mundo como un humilde siervo en el seno de una familia pobre. Y por si todo esto fuera poco, finalmente dejó tratarse como un criminal y ser llevado a morir en una cruz para pagar por tus pecados y los míos. Es a eso que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice que a pesar de que Cristo era en forma de Dios, y cada vez que yo cito ese texto me cuido en explicar que para nosotros la palabra forma significa apariencia externa. Para los griegos, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra morfe, la palabra forma, no significa eso. La palabra forma en griego significa el conjunto de características que hacen que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Cuando Pablo dice aquí que Cristo era en forma de Dios, en morfe de Dios, él está diciendo, Cristo tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios. Por eso sigue diciendo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Carlos Wesley lo expresó poéticamente en uno de sus himnos: el Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, tomó forma corporal, gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. En humanidad velado. De manera que lo que el Señor Jesús está pidiendo al Padre en Juan 17:5 es que vuelva a desvelar su gloria. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, desvela mi gloria. Solo que ahora, y aquí también necesito que se despierten, solo que ahora, y por toda la eternidad futura, ya no será únicamente su gloria como Dios, sino como el Dios hombre. El Dios hombre. Queridos hermanos, cuando la segunda persona de la Trinidad decidió asumir una naturaleza humana por amor a nosotros, Él estaba consciente que habría de llevar consigo esa naturaleza por siempre jamás. Por los siglos de los siglos. Cristo nunca dejará de ser Dios y hombre. Pero a partir de su ascensión a los cielos, su naturaleza humana
nunca más volvería a ocultar el brillo de su gloria divina. Fue la contemplación de esa gloria lo que transformó a un enemigo de la fe como Saulo de Tarso en un apóstol de Jesucristo. Escuchen el testimonio de Pablo en Hechos 26. Cómo Pablo cuenta la historia, él mismo. Dice Pablo, ocupado en esto, versículo 12, es decir, ocupado en perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, y me llama la atención que todos los relatos de la conversión de Pablo dicen, fue al mediodía. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y cuando Pablo escucha que desde ese resplandor surge una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Juan tuvo la misma visión en Patmos. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que el rostro del Señor era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Queridos hermanos, ese es nuestro glorioso, majestuoso, incomparable Señor y Salvador Jesucristo. El único que es totalmente digno de toda nuestra devoción, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro amor, de todo nuestro servicio. ¿Tú quieres tener una idea aproximada de la gloria de Cristo? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, porque la misma Biblia que dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, esa misma Biblia dice que Cristo es el creador de todas las cosas. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1:16, que fue por Cristo y para Cristo que todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde los millones de galaxias que existen con sus billones de estrellas, hasta la complejidad de una célula que no puede ser observada por el hombre a simple vista. Todo eso, mis amados hermanos, no es más que un pálido reflejo de la gloria del Señor. Y yo no me estoy inventando lo que acabo de decir. Dice en Job 26:14, refiriéndose a las cosas creadas, que todas ellas son sólo el borde de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién es Cristo? El Verbo de Dios. Dios habló, y todo fue hecho por medio de Cristo. Y ahora la Biblia nos está diciendo que ese verbo que era en el principio con Dios, se limitó a emitir un susurro y salió al universo. ¿Ustedes imaginan si Dios en Cristo hubiera tronado? Por supuesto, si Cristo es el creador de todas las cosas,
obviamente Él debe ser infinitamente superior y más satisfactorio que todas las cosas, porque Él las hizo. Un hermano me llevó en estos días a la oficina un mango, pero un mango, se podía jugar bolo con el mango. ¡Wow! ¡Qué bueno es el mango! Cristo hizo el mango. Él es más deleitoso. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Ahora, si todavía tú quieres ver un despliegue más magnificente de la gloria de Cristo, entonces observa atentamente el plan de salvación que se revela en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es allí, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, donde encontramos de este lado de la eternidad la manifestación más resplandeciente de la gloria de Cristo. El Evangelio. ¿Recuerdan el texto? Lo citamos la semana pasada. Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mis hermanos amados, en ningún otro lugar nosotros encontraremos una manifestación tan clara de la sabiduría, el poder, la misericordia, la paciencia, la bondad, la santidad, la justicia de Dios que en el plan de salvación que se revela en el Evangelio. A nadie sino a Dios se le hubiera podido ocurrir un plan de salvación así. Que Dios se hiciera hombre para morir en una cruz, pagar la deuda del pecado del hombre, y de esa manera Dios muestra su amor sin pasar por alto su justicia. Miren mis hermanos, eso es más digno de decir ¡wow! Que las cataratas del Niágara o cualquier otra cosa espectacular de este mundo. Y el punto focal de ese plan de salvación no es otra cosa que la gloria de Jesucristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es por eso que cuando nosotros leemos Juan 17, yo les pido que vayan conmigo, ya estamos terminando, pero yo les pido que vayan conmigo una vez más a Juan 17. Nosotros podemos entender el énfasis de Cristo en su gloria. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la mayor preocupación de Jesús en esta oración? ¿Su gloria o el bienestar de sus discípulos? Alberich muy correctamente introdujo esta oración y dijo: aquí está el Señor intercediendo por sus discípulos, y es verdad. La pregunta es, ¿cuál es la mayor preocupación que Jesús manifiesta en esta oración? ¿Es su gloria o es el bienestar de los discípulos? Mis hermanos, no es una cosa o la otra. Es el bienestar de sus discípulos en la contemplación de su gloria. Vean el versículo 13 otra vez. Escuchen este detalle. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. O sea, Jesús pudo haber orado esta oración en su corazón,
Pero él decidió orarle al Padre audiblemente. ¿Saben para qué? Para que sus discípulos escucharan la oración. Para que ellos entendieran que el centro de la salvación es la gloria de Cristo. Porque nuestra felicidad y nuestro gozo dependen de entender eso. Padre, yo estoy orándote audiblemente para que ellos me escuchen, para que ellos me oigan a mí, pidiéndote a ti que me glorifiques, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Francis Chan, a quien vimos este miércoles en algo que Miguel presentó, dice, y me encantó esta frase, nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Ustedes ven a esa gente que no saben quién son. Dios nunca ha tenido ese problema. Nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande. Y Él sabe que Él merece estar en el centro de nuestra vida. Pero cuando Él está en el centro, nosotros recibimos la bendición. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Cristo? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de contemplación de esa gloria? Miren, mis hermanos, yo no quiero cansarlos, pero no hay un tema en las Escrituras que tenga que ver con la vida cristiana que no esté relacionado con la gloria de Cristo. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿saben cuál fue el argumento que él usó en 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Saben cuál es la raíz de la tacañería en un cristiano? Que no entiende la gloria del Señor. No la entiende. La contemplación de esa gloria nos hace generosos. Cuando Pablo quiso tratar el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo trae, ¿cuál fue el argumento? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mis hermanos amados, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara, cada vez más profunda de la gloria y majestad de nuestro bendito Señor y Salvador. Como yo decía al principio, nuestro ego es un eje demasiado débil para poner a girar nuestra vida en torno a Él. Mis hermanos, nosotros no somos los actores principales de esta trama. De hecho, apenas tenemos un papel muy breve que jugar en ella. Y me encantó otra vez como lo dice Francis Chan. Imagínate que te contratan como extra en una película que se va a estrenar la próxima semana. Resulta que tú solo apareces en una escena que dura 1 milisegundo y en la que solo se te puede ver la parte trasera de tu cabeza. Tal vez tu mamá te identifique, pero nadie más. Sería lógico, dice Francis Chan, que tú rentaras el cine para que la noche de estreno todos tus amigos pudieran ver esa película sobre ti. Dice Francis Chan que seguramente tus invitados van a decirte al final, eres un idiota, ¿cómo pudiste pensar que esta película era sobre ti? Bueno, esta vida real no es una película. Esta vida no es una película. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, tú no eres el personaje principal de la historia de la redención, ni yo tampoco.
Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que Dios el Padre planificó la historia de la redención de tal manera que su Hijo tenga en todo la preeminencia. Él es el centro, es su gloria lo que importa. Aquí y ahora es su gloria la que nosotros vamos a contemplar cuando estemos en su presencia por los siglos de los siglos. Es su gloria, su gloria, su gloria. Y si tú estás aquí sin Cristo, está a la luz de todo lo que hemos visto hoy que podemos entender lo que dice Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.